El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 30 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Genesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas antes de dar paso a nuestros invitados. Dice El Espectador de Colombia: se restablecen las relaciones con Venezuela. Benedetti se reunió con Maduro. Armando Benedetti ya es formalmente embajador de Colombia en Venezuela. Tuvo un encuentro amistoso con Nicolás Maduro y hasta le regaló un sombrero volteado, un sombrero típico de Colombia. Evidentemente ha habido toda clase de reacciones. Destacar una de ellas, la de Fico Gutiérrez, quien fue precandidato presidencial en Colombia. En esta foto, él comentó estas imágenes. En esta foto hay más de 1000 años de cárcel, dijo Federico Gutiérrez tras encuentro entre Armando Benedetti y Nicolás Maduro. Recordar que Fico Gutiérrez, entre otras cosas, bueno, no solo denunció al régimen venezolano, también en un momento determinado habló de la supuesta infiltración de su campaña por parte de agentes de Maduro. El nuevo gobierno, dice la revista Semana, ha sido claro en su objetivo de recuperar la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, que en los últimos años ha estado marcada por el cierre de las fronteras, masivo fenómeno migratorio y el desconocimiento del mandato de Nicolás Maduro. Con el nombramiento de Armando Benedetti como embajador de Colombia ante el país vecino, se dio uno de los primeros pasos en ese camino hacia el restablecimiento de un vínculo casi extinto, pero fue hasta este lunes 29 de agosto que se materializó un acercamiento tangible entre ambos gobiernos. Mientras eso ocurría, en las calles de Venezuela, los trabajadores seguían protestando. En el caso concreto de Puerto La Cruz, trabajadores petroleros protestaron por reivindicaciones laborales este 29 de agosto y francamente, hay que decirlo, es muy impactante el testimonio de los trabajadores, entre otras cosas por lo que está ocurriendo no solo con los bajos sueldos, la precaria situación laboral, sino por la falta de seguro. Trabajadores de Estatal Petróleos de Venezuela protestaron por mejores condiciones de trabajo este lunes 29 de agosto en las inmediaciones de la refinería Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui. Los empleados petroleros marcharon por la restitución de un seguro médico, de acuerdo con el medio de comunicación Puerto La Cruz News y el diario El Tiempo. También salieron a reclamar por la muerte de la hija de un trabajador de PDVSA en un hospital público. Y bueno, sí, dramáticas las declaraciones, los testimonios que pudimos ver ayer en redes sociales frente a una situación en nuestro país que lamentablemente parece que se va a complicar. De eso vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, sobre el telón de fondo de la crisis, porque todo lo que ha ocurrido con la reciente depreciación del bolívar ha tenido impacto en los precios, en la inflación. De hecho, el Observatorio Venezolano de Finanzas, con el diputado Ángel Alvarado, vamos a conversar, quien forma parte de esta organización, registró, documentó un incremento de precios, una variación de precios de 36,12% en una semana, la semana de la vertiginosa devaluación o depreciación de nuestra moneda. Enseguida conversamos con Ángel Alvarado. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, el diputado Ángel Alvarado, quien además forma parte del Observatorio Venezolano de Finanzas. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar en tu programa nuevamente. Pues un gusto conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con la inflación.
Entiendo que según las últimas mediciones del observatorio, hubo un repunte en los precios la semana pasada. No sé si esto tiene que ver o no con la reciente depreciación del bolívar. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Mira, muy preocupante la situación. 35% de inflación en una semana nos recuerda la época de la hiperinflación. Y bueno, no es por ser alarmista, pero no, el mes no ha terminado. Y aunque había ya ha bajado el precio del petróleo, del dólar, Venezuela está en unos niveles muy altos de inflación mensual y espero que no entremos otra vez en la hiperinflación. Recordemos que una hiperinflación es cuando la variación de precios supera el 50% en un mes y en una semana tuvimos 35%. Así que la situación es sumamente delicada. Todavía no tenemos las cifras preliminares del mes, como te digo, no hemos cerrado todo aún, pero la volatilidad que empezó en julio, ha llegado como un máximo en este mes de julio, con unos niveles de inflación que teníamos ya bastantes meses, sino un par de años por lo menos que no veíamos en una semana. Pero este 35% corresponde a una semana nada más. Sí, a la semana 34 del año 2022, a la semana pasada, digámoslo así, en la cual tuvimos que el dólar llegó casi a 10 bolívares por dólar. Y bueno, eso aceleró los precios. Y aunque el dólar, como te dije, subió y luego bajó, incluso en las páginas no oficiales, los precios no bajaron y allí se mantienen. Y bueno, estas tendencias están mandando una señal sumamente negativa a los venezolanos de que, por supuesto, la inflación no está para nada bajo control. Veíamos con detalle y los productos que ustedes miden son de la cesta básica de alimentos, es decir, los que seguramente se consumen más en nuestro país, sobre todo los sectores menos favorecidos. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, perfecto. Sí, claro, la inflación al final golpea a los más pobres, ¿no? A los que no ganan en dólares, a los pensionados, a los trabajadores de la administración pública, a los que ganan salario mínimo. Son ellos, ¿no? Los que menos capacidad tienen de protegerse. Por supuesto que todos sufren con la inflación, pero sobre todo los más pobres, que ven cómo los alimentos se hacen cada vez más inaccesibles. Sabemos que la hiperinflación generó la salida del país de más de 6 millones de venezolanos, que llevó la pobreza al 90%, generó una catástrofe humanitaria y parecía que ya no estábamos en hiperinflación y que ojalá más nunca entremos. Y sin embargo, las cifras que estamos viendo son alarmantes. ¿Esto a qué responde? Más allá de la depreciación del bolívar, diputado. Bueno, mira, responde que la sociedad está demandando servicios, está demandando salarios, está demandando sus derechos y pareciera que hay mayor presión sobre el Ejecutivo por gastar más y el Ejecutivo está como dispuesto a atender más estas demandas. Y yo creo que hay como digamos, el Ejecutivo tiene que entender que para atender estas demandas que están allí, tiene que haber cambios dentro del lado de las exportaciones petroleras. Tú no puedes lanzarte un plan de mejorar el gasto público, aumentar el gasto público si no tienes mayores exportaciones petroleras. Y las exportaciones petroleras están estancadas desde principios de año, ya no crecen más, parecen haber llegado a un techo, por cierto, muy bajo, y los precios del petróleo están cayendo, digamos. Aunque todavía están en $90 por barril, no están en 120, hay una tendencia a la baja y eso por supuesto merma los ingresos petroleros en Venezuela. Y por supuesto entonces el ritmo al cual crece el gasto es el ritmo al cual está creciendo el ingreso, en este caso petrolero del Estado venezolano. Usted dice que estamos viendo o viviendo, mejor dicho, escenarios similares a los de la hiperinflación. ¿Es posible que se repita este fenómeno en nuestro país o no? Está descartado. No, digamos, nada está descartado. Por supuesto que podría repetirse. Creo que, bueno, sería además de lamentable, no sé si sería un caso en la historia que se repita. Creo que puede haber algún caso que se haya repetido de hiperinflación, pero bueno, ya está realmente, digamos, incomprensible, por decir una palabra, insólito, que esto vuelva a ocurrir en Venezuela. Ahora, las razones, diputado, porque hemos compartido con la audiencia y otros analistas, bueno, justamente las justificaciones que explican lo que está ocurriendo en nuestro país.
se habla de un problema estructural y de medidas puntuales que ha tomado el régimen de Nicolás Maduro que nos han traído hasta acá, entre otras cosas, lo que fue el cierre del crédito a partir del año 2019 para restringir la circulación del bolívar, también la restricción a los salarios y el financiamiento del Banco Central. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, la razón de la hiperinflación es un problema fiscal y esta inflación alta es un problema fiscal. O sea, el Estado venezolano colapsaron los ingresos petroleros a partir del año 2014, 2015, pero bueno, sobre todo se acentuó a partir del año 2017. Y, y bueno, no se quiere primero admitir el problema. Y las soluciones que se buscan para resolver el problema son soluciones parcas, soluciones minimalistas. Porque se sabe que las soluciones que realmente que van al meollo implican costos políticos muy altos para el chavismo que no están dispuestos a asumir por sus acciones, por lo menos así lo demuestran, ¿no? Es decir, estas medidas que han tomado para controlar el precio del dólar no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo, diputado. No, digamos, las medidas que están metiéndole plata al sistema, al mercado cambiario, ¿no? Digamos, eso obviamente allí está, ¿no? El tema es que, ¿por qué no lo hicieron antes? Eh, ¿Y por qué lo hacen tan tarde? Digamos, si el dinero está, ¿por qué no lo intervienen? A mí lo que me parece que hay es que cada vez está con problemas de flujo de caja cada vez mayores, una vez que aumenta el gasto público, aumenta la demanda de dólares. Y esa demanda de dólares tiene un momento, tiene finita, porque digamos, esa demanda tiene un límite de la cual puede mandar, en cuanto que los precios del petróleo y los ingresos petroleros tienen un límite. Entonces, yo creo que, digamos, ese límite es muy bajo. Entonces, cuando quieres empezar a aumentar salarios en la economía y aumentar este tipo de cosas, ahí mismo se te revientan los equilibrios. Y esos equilibrios son los que ahora estamos viendo bueno, reventaron como muy bajos, ¿no? Reventaron con salarios de $20, $30, en fin. Demuestra que una sociedad que quiere ganar $200, $400 con el pasado, con un salario mínimo, no te lo aguanta. Y entonces esa gente, que fíjate tú, que se genera la paradoja de Tocqueville, ¿no? Que en la medida que la economía mejora, la gente empieza a protestar más. Y así, cuando la gente dice, bueno, la economía está mejorando, hay un crecimiento económico, la gente empieza a demandar más cosas, como estamos viendo a lo largo de este segundo semestre del año, y eso empieza a levantarte todos los equilibrios que tenías, unos equilibrios que eran sumamente precarios, ¿no? Estamos bien analizando lo que ha ocurrido con el tipo de cambio. Yo le pedí un comentario al respecto del impacto que esto va a tener sobre el índice de precios al consumidor, que es una Es que ya lo está preocupación. teniendo, o sea, este Claro. incremento de 35% es básicamente el tipo de cambio que se transfieren los precios, más o menos, más del 90%. Puede ser del 95, 97, que no tengo la cifra ahora, pero más del 90% de los precios en Venezuela responden al tipo de cambio. Es decir, lo que pasa con el tipo de cambio se refleja casi inmediatamente en los precios. Entonces, bueno, el tipo de cambio que se deprecia, se devalúa. Cuando se deprecia es por las páginas paralelas, digámoslo así. Cuando se devalúa es por la misma página del Banco Central. El dólar se devaluó y se depreció. Todo el mundo le quitó valor al dólar. Y eso de una vez se te van los precios. Es decir, que si la gente no siguiera las páginas no oficiales, sino la del Banco Central, igual estás teniendo una inflación altísima para una semana. Y bueno, por supuesto, esto no presagia nada bueno. Esto parece que es como un problema que vuelve a aparecer y que lo que está reflejando es que hay un problema de fondo que persiste en la economía venezolana. Y bueno, yo lo he dicho muchas veces, no hay cambio económico sin cambio político. Eso implica muchísimas cosas, ¿no? Pero digamos que si no hay, nuevamente, por ejemplo, entrada de empresas petroleras extranjeras, levantamiento de sanciones o reconocimiento internacional del gobierno, como lo queramos llamar, si no hay un cambio en ese sentido, no hay manera de que la economía venezolana entre en una etapa de mayor estabilidad, una estabilidad que no es una estabilidad en el foso. Como eso no se quiere, o al menos los que controlan el poder, eso no lo quieren aceptar. Bueno, entonces tienes una economía enana, que una vez que esa economía empieza medio a crecer, se te revientan los equilibrios. Cuando digo que empieza medio a crecer, es que, bueno, empiezas a mejorar los salarios relativos, ¿no? Ya la economía se te revienta cualquier equilibrio, ¿no?
Ahora, ¿es posible proyectar lo que va a ocurrir con el tipo de cambio hasta finales de este año o no? No, mucha volatilidad. Yo no me atrevo a presagiar nada, mucha volatilidad. Yo creo que los precios del petróleo van a seguir cayendo, es lo que uno está esperando. Mira, la invasión de Rusia a Ucrania sigue y los precios del petróleo ya pasaron de 120 a 90. Este, la tendencia a la baja. Algunas personas indican que este precio se puede estabilizar en 70 para el año que viene. O sea que hay una tendencia a la baja bastante clara y eso es lo que va, y diciendo que la economía venezolana no está exportando más petróleo, sino que eso está estancado. Bueno, lo que viene es volatilidad. En el caso concreto del crecimiento económico en nuestro país, hace algunos días el presidente del Banco Central presentó una lámina que muchos economistas han cuestionado por la falta, la ausencia de datos certeros que expliquen ese supuesto crecimiento de dos dígitos para el primer trimestre. Yo le pediría un comentario al respecto. Claro, entonces ellos lo que no quieren mostrar es el colapso del año 2017, 19, 20, 21, ¿no? Se te muestran solamente el 22, segundo semestre del 21 y lo que va del 22, ¿no? Claro, es lógico, te muestran una lámina de 20% creciendo, no es lo mismo decir que estás creciendo al 20% sobre una economía que ya venía creciendo, decir que creciste al 20%, puede que caíste 80%, lo cual no recupera ni el 10% ni 5% de lo que caíste, ¿no? Esto es jugar con las estadísticas, ¿no? Entonces, los economistas hemos pedido que se muestre toda la data y realmente según los datos oficiales cuánto se cayó y ver cuánto hace falta para volver a esos niveles. Lo que está claro es que la economía venezolana sigue colapsado, el Estado venezolano colapsó y haría falta crecer al 20%. Me parece a mí que por una década pues, tendré que sacar esto nuevamente para volver a ver algo similar al año 2013. Así que estamos todavía muy lejos de que cualquier recuperación respecto a 2012 pueda ocurrir en la economía venezolana. Puede crecer, pero no puede recuperarse o no se recupera aún del colapso que ha vivido en los últimos 7 años. Una de las razones para que se incrementen los precios, usted me corregirá si me equivoco, tiene que ver con los impuestos. Y lo saco a colación porque recientemente Nicolás Maduro habló de la creación de un poderoso sistema tributario al estilo del capitalismo clásico. Yo le pedí un comentario, ¿eso tiene sentido? ¿No tiene pies ni cabezas a la luz de lo que está ocurriendo? ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay que ver a qué se refiere exactamente, ¿no? Este, yo creo que más allá del crear impuestos, tienes un problema de que, o sea, lo que él está viendo, fíjate tú, para hacer un análisis más político, ¿no? Me parece a mí que lo que está viendo es que, bueno, la economía no puede vivir exportando 600.000 barriles de petróleo o 400.000 barriles. O sea, eso Venezuela no se puede mantener, ni el Estado venezolano se puede mantener con ese nivel de exportación. Digamos, no puedes mantener a la sector salud, al sector educación, no le puedes pagar a los médicos $20, no puedes, $50 si tú quieres tener un servicio que funcione. Entonces, él pareciera que en su imaginación lo que existe es la posibilidad de, bueno, vamos a incrementar los impuestos para tratar de sostener el Estado venezolano. Más o menos, eso es lo que yo entendí cuando vi un poco las palabras completas. Ahora, el sector privado en Venezuela, o sea, la economía venezolana desde hace 100 años, para no entrar en detalles, básicamente vive del petróleo. Entonces, si el petróleo no se recupera, la economía venezolana no se recupera, salvo que haya un cambio radical del modelo y generes confianza, Estado de Derecho, o sea, que tengas la mejor Venezuela, piensa en la mejor Venezuela del año presidente Rómulo Betancourt. Esa Venezuela, cambiar que esa Venezuela no dependa del petróleo, no se pudo, no se puede. Entonces esto es muy complicado, ¿no? Dejar de depender del petróleo. Y pensar entonces que esa economía va a vivir sin el petróleo, con Nicolás Maduro no es posible. O sea, Nicolás Maduro depende del petróleo más que nadie, que cualquier otro presidente de Venezuela a lo largo de la historia, y eso no va a cambiar con un presidente que no goza la confianza. Yo creo que es preocupante lo que está viendo Venezuela, porque es un poco lo que puede pasar en el país si ocurre una transición energética, que el mundo no haya demanda de petróleo. Bueno, esta es la Venezuela que quedaría. Y creo que, como se está evidenciando, no estamos preparados y mucho menos está preparado un gobierno como el de Nicolás Maduro. Finalmente, ¿qué deben ver los ciudadanos? Es decir, para saber, para prepararse para lo que viene, diputado. Desde el punto de vista de índice de precio al consumidor,
de inflación. Comentábamos con distintos dirigentes sindicales que la semana pasada perdieron 30% de lo que recibieron por el bono vacacional en el sector educación, por ejemplo. Pero ¿qué Sí. otros datos, qué otros indicadores deben ver para prepararse en el corto y en el mediano plazo? Lo escuchamos. Nivel de exportaciones petroleras. Eso, cuando yo estudiaba economía, mm, digamos, un compañero me dijo, mira, aquí lo que hay que ver es cuánto se exporta de petróleo. Y bueno, como un descubrimiento que había hecho él, ¿no? Y es verdad, o sea, esa es la gran variable, digamos, para hacerlo en términos simples, ¿no? ¿Cuánto exporta Venezuela? Si sigue exportando 400.000, 500.000, 600.000 barriles. Digamos, es muy poco lo que se puede hacer en Venezuela en términos de salario, en términos, lo demás son consecuencias, tipo de cambio, inflación, nivel de salarios, todo eso responde al final al bajo nivel de exportaciones. Venezuela si exporta 2 millones de barriles, 2,5 millones, bueno, podemos empezar a hablar de que Venezuela está recuperándose. Si no estamos en el nivel de exportaciones a esos niveles, lo que estamos viendo, bueno, una estabilización en el foso, ¿no? Una élite, una coalición que gobierna, una élite que gobierna, que reparte lo que puede para mantenerse en el poder, pero que no genera prosperidad ni genera bienestar. Gustavo Ángel Alvarado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte del No, equipo encantado, del Observatorio Venezolano de Finanzas. encantado. Gracias, tratando de ayudarnos a entender, bueno, lo que tenemos por delante y lo que ha ocurrido en estas últimas horas, la depreciación o devaluación vertiginosa de nuestra moneda con las consecuencias que esto ha tenido, sobre todo en el índice de precios al consumidor. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país, no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Oscar Mesa, director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis, la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Encantado de conversar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Como siempre, yo iniciaría conversación a partir de los datos que ustedes manejan de la canasta alimentaria familiar para el mes de julio, que subió por encima de 470
dólares, una situación que seguramente va a cambiar, producto de lo que ha ocurrido en los últimos días, en medio de esta depreciación vertiginosa de nuestra moneda. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, hasta el mes de julio la canasta tuvo un precio que se ubicaba entre 450 y 500 dólares, en la medida en que, por supuesto, se mantenía el tipo de cambio. En el caso del mes de julio, la variación del tipo de cambio fue de apenas 3,47%, de manera que se mantuvo con cierta estabilidad y se ubicó en 5,86, al menos fue el promedio que nosotros utilizamos para calcular esa canasta, que en bolívares eran 2.756,78 y en dólares, tal como tú lo has dicho, 470 dólares con 44 centavos, requiriéndose 21,20 salarios mínimos, de los salarios mínimos que tenemos en 130, que eran equivalentes a 22 dólares con 18 centavos. Se requerían 21,20 cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria para una familia de 5 o 4 miembros. Se requería también más de medio salario mínimo cada día, 0,70 para ser exacto, cada día. Eso en bolívares significaba 91 bolívares con 89 céntimos y en dólares estaríamos hablando de 16 dólares diarios para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Y resumiéndolo, un miembro de la familia, bien sea que la familia esté integrada por 5, 4 o 3 miembros, necesitaba para el mes de julio por lo menos 100 dólares per cápita solo para comer y el doble de esa cantidad, es decir, 200 dólares para cubrir los gastos de alimentación y los gastos esenciales, siempre teniendo como parámetros una familia trabajadora cuyos ingresos oscilan entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero ¿cuáles fueron los rubros que más se incrementaron de precio en el mes de julio, según los datos que ustedes manejan? Bueno, el rubro que tuvo un aumento mayor fue el de raíces, tubérculos y otros con 14,8% y salsa y mayonesa con 13,9%. Le siguen grasas y aceites con 9,2% y cereales y productos derivados 7%. En el caso de las raíces, tubérculos y otros, se debe a que el precio del kilo de papa subió 22,7%. El de yuca subió 12,2%, el de ocomo 8,4%, el apio 8,3% y las verduras surtidas 7,2%. Por supuesto, estos son también, hay que tenerlo en cuenta, precios de productos estacionales. Pudiera decir que en este momento, por ejemplo, el aguacate se consigue a un precio bastante barato. Tienes distintas ofertas, pero es verdad que la canasta está constituida por 60 productos, la canasta alimentaria. Y de esos 60 productos, prácticamente la mitad son productos, digamos, de producción agroalimentaria, es decir, agrícola. Y eso tiene peso porque en la medida en que varían, y sobre todo por las dificultades que tienen los productores en Venezuela, pues sí afecta la canasta. Esa canasta en el mes de julio aumentó 6,3% en bolívares, que significaban 163,31, y en dólares también aumentó 2,3%, 10,60 dólares. De manera que, por supuesto, digo eso porque siempre hay que tener en cuenta que esos son productos que varían constantemente, varían estacionalmente y adicionalmente en el caso de Venezuela, pues tienen toda la carga de los problemas, es decir, de los servicios, del hecho de que no hay financiamiento para este sector, que tampoco las carreteras y las vías de penetración están habilitadas, que tienen además que cargar con el costo del diésel o de la gasolina y que además tienen que comprar los fertilizantes a precios dolarizados. Aún así, hay que señalar que la oferta que estamos recibiendo en la zona, digamos, central del país, seguramente en otros estados, es relativamente suficiente para la demanda, porque al fin y al cabo el problema de nosotros ya en este momento no es de escasez de productos, sino del poder adquisitivo. El salario mínimo tiene un poder adquisitivo para el mes de julio de apenas 4,7%. 4,7%, de manera que el déficit supera el 95%, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Claro, es diferente de los 300 salarios mínimos que se requerían en el mes de febrero, cuando el salario mínimo era equivalente a $1,51 y cuando el poder adquisitivo no llegaba ni siquiera al 1%. Pero aún con ese aumento que se hizo del salario mínimo en la primera quincena del mes de marzo,
Sin embargo, el poder adquisitivo es insuficiente, como he dicho, para adquirir los alimentos para una familia trabajadora de 4 o 5 miembros. Salario mínimo y las pensiones, porque pienso en los adultos mayores que tienen que vivir prácticamente con 50 centavos de dólar diarios. Yo le pedí un comentario. Bueno, no, es que yo soy uno de ellos. Entonces, para mí es relativamente fácil poder señalar lo que nos pasa, porque después, y en mi caso, mi pensión fue, yo contribuí desde que tenía 17 años, de manera que no fue una pensión concedida por el Estado, sino que uno aportó lo que tenía que aportar durante los años de activos, aunque por supuesto sigo activo. Pero al final, efectivamente, eso es lo que estamos cobrando. Pero fíjate, si ahora a esa pensión que cobramos apenas el lunes pasado, tú le aplicas la devaluación que ocurrió el jueves pasado, es decir, estaríamos hablando de que ese salario que era apenas de $22.18, y también la pensión, por supuesto, tal como tú lo señalas, ahora queda reducido a $16. De manera que hemos perdido casi la mitad de lo que esa pensión o ese salario al cual se homologa la pensión, del valor que tenía en dólares para el 15 de marzo. A tasa oficial, porque si lo calcula paralelo es incluso inferior la cantidad de dólares por cada pensión o salario mínimo. Es interesante que usted saque a colación este tema, que hablábamos con el diputado Ángel Alvarado del Observatorio Venezolano de Finanzas, y él expresaba una profunda preocupación por el impacto que ha tenido la vertiginosa depreciación o devaluación de nuestra moneda, sobre todo desde el punto de vista del índice de precios al consumidor. Ellos calculan, según sus datos, que esa semana hubo un incremento de más del 30%, que coincide justamente con la depreciación de nuestra moneda, y decía, temía él, que, bueno, pudiera repetirse en nuestro país el fenómeno hiperinflacionario si no se toman medidas y seguimos por este camino. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de este tema. Sí, no, coincidimos con los datos que tenemos para este momento, incluso los datos que tenemos del tipo de cambio para mañana, que es 7,85, el tipo de cambio oficial, y con eso es suficiente, como diría el difunto Luis Miquelena, no hay que dramatizar, ya las cifras en sí mismas son dramáticas, las propias del Banco Central. Estaríamos hablando de un aumento de 35% en el tipo de cambio, que se va a reflejar sin duda alguna en los precios. Si la canasta alimentaria se ubicó en el orden de los $470 en julio, pues con este impulso que recibimos desde el jueves pasado, probablemente estemos superando los $500 para una familia, en este caso de 5 miembros. Creo que la diferencia que tenemos con la canasta que llevan los amigos del Observatorio Venezolano de Finanzas es que ellos trabajan para una familia de 4 miembros, ¿no? Que probablemente es el último dato del INE, pero como el INE no publica datos y no hay manera de certificarlo para tener toda la confianza que teníamos, también por supuesto en el famoso número de 5.2 miembros por familia, que fue la cantidad de miembros que utilizó el Instituto Nacional de Estadística hasta que publicó su canasta alimentaria. Pero sean 5 o 4 miembros, en todo caso lo que estamos hablando de una canasta que por supuesto supera ampliamente el salario mínimo y que va a requerir, es nuestra estimación para este momento, por supuesto estamos recabando y además, María Alejandra, lo estamos haciendo con mucho rigor, siempre lo hacemos, pero en este caso hemos extremado el rigor, las observaciones y la exactitud de estos 3 días, contando el día de hoy. Terminamos el miércoles de recoger los datos y creemos que la canasta puede perfectamente superar los $500 y requerir más de 30 salarios mínimos devaluados con los datos que tenemos para el día de hoy y mañana. Hasta allí llegamos, ¿no? Ya veremos qué ocurre el día miércoles, porque si es verdad que el tipo de cambio, estamos utilizando 8 bolívares para tener como un promedio entre el paralelo y el del Banco Central, pero ya desde el día viernes y sábado se estaba utilizando 10 bolívares en el paralelo. De manera que perfectamente el salario mínimo estaría reducido según ese valor que cada día cobra más fuerza, porque por una razón muy importante que no quiero dejar de decir, y es que la gente no confía ni en las autoridades del Banco Central ni en el gobierno, y por lo tanto no confía en el tipo de cambio que publica el Banco Provincial, y por eso trata de informarse de lo que ocurre en el mercado paralelo, y ese es el marcador de precio que nosotros, que se utiliza. Pues entonces, en definitiva, esa es la razón por la cual sería yo diría algo que aliviaría incluso hasta las cuentas de todos nosotros, si
pudiéramos confiar en los datos que publica el Banco Central de Venezuela. Pero más de una vez dijimos en esta entrevista que esa política cambiaria, lo que a uno le preocupaba era que era costosa y probablemente insostenible, que es lo que hemos visto en estos días. El gobierno tiene la capacidad financiera para seguir sosteniendo el tipo de cambio o se va a seguir deslizando hasta los 10 bolívares. También puede ser una meta del gobierno, porque el gobierno también obtiene más bolívares por dólares, ¿no? Entonces, ya tú ves lo que ocurrió con los maestros al pagarle, con toda la presión que hicieron los bonos de vacación y todo lo que le debían. Bueno, prácticamente se lo devaluaron en el mismo momento que lo estaban recibiendo, entre otras cosas porque el gobierno no tuvo la capacidad para inyectar los dólares, y eso fue lo que demuestra, por cierto, la fragilidad de esa política cambiaria. No es por una página, es simplemente porque si no hay oferta, y el principal ofertante de dólares es el gobierno, y si el gobierno no tiene ingresos, o por lo menos nosotros no lo sabemos porque el gobierno no publica las cifras, bueno, por supuesto, también es lógico que en la sociedad, los agentes económicos, tengamos la incertidumbre de que efectivamente esa política, además de costosa, probablemente es insostenible, lo cual acabamos de comprobar. Y yo creo que efectivamente de la preocupación que teníamos en estos días antes de la devaluación hemos pasado a la angustia existencial, porque la verdad es que para todos se nos hace ahora cuesta arriba pagar cualquier cosa dolarizado como están los precios, pero no las pensiones. Yo creo que sí, efectivamente el jueves se produjo un quiebre que yo creo que va a ser determinante, y lo que uno no puede ni siquiera advertir, porque el gobierno no da señales, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Si el gobierno no fue capaz de diseñar un programa económico, y esto se le advirtió muchísimas veces, si tú no puedes obtener, también lo hemos dicho, crecimiento económico si no hay inversión, y la inversión requiere financiamiento, es decir, crédito, y este país, aunque ya nos parezca algo normal, no tiene crédito. Es decir, por eso que los productores hacen todo lo que hacen, y demasiado hacen, por cierto, para tratar de llegar los que siguen todavía produciendo. Pero este es un país que no tiene crédito al consumo, no tiene crédito a la inversión, y por lo tanto, ¿cómo puede crecer una economía salvo sectorialmente, que es lo que venía ocurriendo? Yo creo que efectivamente esa trayectoria económica que impulsó el gobierno se quebró, y la verdad que yo no me atrevo a decir qué es lo que pudiera suceder. Probablemente el gobierno lo que haga es lo que estamos viendo, visitar comercio para ver quiénes aplican el dólar del Banco Central y quién es el dólar paralelo. Pero fíjate tú, una política esa que lleve adelante el gobierno es tan frágil que por la publicación de un dato distinto, porque no le creen a los datos oficiales, se desmorona en cuestión de días. Bueno, yo creo que en general no hay que ser economista para advertir que la incertidumbre y lo peor de los escenarios es lo que nosotros efectivamente podemos estar en este momento percibiendo, y por eso hemos dicho que efectivamente es una angustia existencial, porque complica la vida, la cotidianidad, la compra de alimentos, el pago de los servicios que cada día se ajustan más. Un pan campesino pasó de los días previos a la devaluación de 3 a 4 bolívares. Pues bueno, eso va incrementando. Los pasajes también se están incrementando en su tarifa, que ya era un problema, porque ese salario mínimo no alcanza ni siquiera para financiar, digamos, los costos del traslado al centro de trabajo. Así que estamos en una situación efectivamente, yo diría, preocupante. Coincido con Ángel Alvarado, y lo peor de todo es que no sabemos exactamente cómo el gobierno puede salir, porque mientras siga asesorado por los mismos asesores que nos llevaron a este desastre, no vemos que sea posible rectificar esta situación, porque el gobierno probablemente lo que va a hacer es esto: visitar comercio, cerrar comercio que no apliquen el dólar del Banco Central, creyendo que esa es la solución, como lo hemos visto en algunos análisis de algunos economistas que son tan vinculados al gobierno, ¿no? Oscar Mesa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Creo que clarísimo el planteamiento. Y bueno, compartimos la preocupación frente a lo que estamos viendo, los números y el impacto directo que ya ha tenido esta depreciación o devaluación de nuestra moneda. 1.000.000 de gracias. Nosotros... Siempre la orden, Alejandra. Gracias. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que ha tenido la reciente depreciación de la moneda en los precios y las declaraciones del régimen de Nicolás Maduro, que no asume responsabilidad por lo que ha ocurrido con el mercado cambiario, con la inflación y en general nuestra economía. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, a tu audiencia. Saludos, pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Y yo inicio en conversación con nuestra invitada a partir de la amenaza del vicepresidente del PSUV, quien exhortó a sus seguidores a denunciar y caerle encima. Esa fue la expresión que utilizó a los comerciantes que usen tasa de dólar paralelo. Yo le pediría un comentario, le escuchamos. Bueno, la diferencia entre el paralelo y eso es un efectismo, porque la diferencia entre el paralelo y el otro es una tontería. O sea, de verdad que cuando comienza la campaña, que el dólar paralelo hay que eliminarlo, hay que execrarlo, hay que destruirlo, es porque algo viene y siempre nos ha sucedido. O sea, estamos viviendo la misma historia del pasado. O sea, ¿qué nos extraña? No sé. En el pasado vemos cómo hasta se llevaron detenidos, creo, a unos que eran representantes de quienes montaban el dólar paralelo en las redes. ¿Y qué pasó? O sea, inmediatamente se acercó, lo pasó, igual está ocurriendo ahorita. O sea, el problema no es la página, el problema son las políticas que no se enrumban a resolver la situación económica que tiene el país. Eso es todo. Y eso lo sabe ya todo el venezolano. O sea, la gente ni se preocupa en oír estas cosas, María Alejandra. De verdad que yo creo que hemos aprendido muchísimo. Yo conversaba esta semana con
con una vendedora que me decía cuánto le costaba una caja de huevo y cuánto le costó ahora y cómo no le llegaron los productos que venían de Colombia y cómo, o sea, y fíjate tus productos que llegaban de Colombia, ¿y por dónde llegaban esos productos de Colombia? O sea, ahorita, ¿qué relación no le llegan los productos de Colombia? ¿A qué precio le están llegando? Y comentamos, y había una señora cerca y decía, bueno, pero es que ya nosotros que todos hemos vendido algo, aprendimos cómo es el tema del comercio. O sea, ya la gente entiende la realidad que vivimos los venezolanos. ¿Cuántos años tenemos en esto? No tenemos 2 días. Y esto es un lado, o sea, esto es cada día, caemos en el mismo juego. Aquí después va a llegar el momento en que el dólar lo van a estabilizar, y va a llegar al punto donde ellos lo quieren llevar. Y ya, más nada. Esto no es un tema económico. Lo que preocupa, y perdón que interrumpa lo que interrumpa a nuestra invitada, lo que preocupa es que efectivamente, como ya lo hemos vivido, sabemos las consecuencias que esto puede tener. Más controles, acecho al sector privado, eso tiene como consecuencia la escasez y el incremento del precio de los productos. ¿Qué puede decirnos? Es que por supuesto que es así, por eso les digo que ya lo conocemos. ¿Qué va a venir ahora? El responsable eres tú, o el culpable eres tú, ¿ok? El culpable de la escasez eres tú. Van a perseguir unos cuantos, por eso es que uno tiene que prepararse, porque es que el comerciante tiene que vender al dólar oficial, lamentablemente, aunque no lo pueda comprar al dólar oficial, porque no siempre se puede comprar en la banca al dólar oficial. Y además hay que entender lo siguiente: el hecho de que el dólar amanezca a 7.50 no significa que yo voy a poder comprar en el día en la banca a 7.50, ¿ok? Porque es esa subasta lo que me va a llevar a mí a comprar el dólar al precio que esté, y a lo mejor termino comprándolo en 8, aunque cierre en 7.60. Y eso lo sabemos todos los comerciantes o todos los que hemos comprado divisas en la banca. Que eso termina siendo así. Así que el juego aquí, María Alejandra, no es que si el dólar paralelo lo hacen subir una página. No, el dólar paralelo sube porque no hay una política cambiaria y monetaria que nos ayude a resolver la situación que estamos viviendo. Por eso es que sube, no hay otro elemento extraño que lo haga subir. Ahora, al margen de esta declaración del vicepresidente del PSUV, ha ocurrido en las últimas horas que han desplegado, digamos, un grupo de funcionarios de la SUNDE que han visitado comercios otra vez con esta política de hostigamiento, y yo le pediría un comentario sobre este punto. Otra vez el tema de la SUNDE, ¿ok? El que está en la calle y que lo visualiza, pero nosotros estamos siendo perseguidos, fiscalizados permanentemente por los distintos niveles de gobierno. O sea, permanentemente tú tienes una fiscalización. O sea, yo digo que nosotros los comerciantes no podemos dormir tranquilos, porque aquí en La Guaira, por lo menos cuando te dicen tributos internos del CENIA está en Cachalamar, tributo interno del CENIA está en Maiquetía. La alcaldía está fiscalizando, la alcaldía te está cobrando lo que no debes, ¿ok? El Seguro Social te está cobrando, te manda un muchacho a cobrarte un bolívar que no debes además. O sea, nosotros permanentemente, María Alejandra, tenemos una supervisión encima. ¿Qué pasa cuando es estos momentos? Que te sientes como que más aterrorizado porque el asunto te puede llevar detenido, ¿okay? Y además es muy psicológicamente afecta muchísimo tener, ¿verdad? 3, 4, 5, 10 funcionarios enfrente todos los días supervisándote, revisándote lo que te revisó el otro. O sea, esto es permanente. A nosotros no es que nos dejan de supervisar, nosotros nos supervisan todos los días. Entonces hay momentos que salen que mediáticamente se ve, como es el caso ahorita de lo que nos está ocurriendo con la SUNDE, que está en la calle revisando a ver quién tiene este precio por encima. Pero resulta que es esto que te estoy diciendo, o sea, en el momento en que ese señor me está fiscalizando, quizás el dólar que esté vendiendo la banca esté por encima del dólar publicado el día anterior.
Entonces yo vendo con $1 del día anterior, que es cuando cierran publica el Banco Central de Venezuela la tasa, pero resulta que estoy comprando a otro tipo de cambio más elevado. O sea, que yo independientemente por donde compre me estoy descapitalizando. Si me permiten, te invitar, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo le dejaría la siguiente inquietud. ¿Cuál es su expectativa en el corto y el mediano plazo? Tomando en consideración este escenario del cual estamos hablando. Al regreso les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, las consecuencias de la reciente depreciación de la moneda, producto de las políticas económicas del régimen venezolano. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Le dejaba una inquietud: ¿cuál es su expectativa en el corto y mediano plazo, a la luz de lo que hemos visto, las declaraciones y sobre todo lo que viene? Los invitados anteriores hablaban de, incertidumbre, por decirlo menos, en un ambiente absolutamente inestable desde el punto de vista económico, que no permite proyectar lo que puede ocurrir con la tasa de cambio, tampoco con el índice de precios al consumidor. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, a corto plazo evidentemente tenemos un incremento de precios y posiblemente una escasez. En lo que te decía antes, me voy descapitalizando, ya no voy a poder comprar lo mismo, pero es que además el consumidor tampoco va a poder comprar, y al bajar el consumo, o a seguir bajando el consumo, porque no es que va a bajar porque lo veamos, no, a seguir bajando el consumo, el comerciante compra menos también. ¿Okay? Eso es a corto plazo, eso es lo que tenemos. ¿Okay? A mediano plazo, no sabemos hasta cuándo va a incrementar, o sea, tenemos una incertidumbre, como bien decías tú, hasta cuándo va a aumentar, hasta cuándo lo van a dejar aumentar. Y a largo plazo, bueno, yo no sé si es a largo plazo, pero de verdad que si no cambiamos de personajes, no vamos a cambiar las políticas, María Alejandra, y vamos a continuar en lo mismo. El tema en Venezuela es que los empresarios, el sector privado se esfuerza al máximo, y los que nos hemos mantenido en Venezuela, y los que no están en Venezuela también, porque hay gente que se ha ido, pero tiene sus empresas aquí, se ha ido por seguridad, por tema familiar, pero continúan estando, teniendo sus empresas aquí. Entonces a veces uno dice que los que nos quedamos, no, los que nos quedamos, los que no nos quedamos en Venezuela, también seguimos apostando porque esto mejore, porque existe un cambio. Esa es la apuesta nuestra
de cada día. Tiene que venir un cambio, María Alejandra, que si no viene un cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar, cada cierto tiempo vamos a entrar en esto. Y no es que el comerciante, como estoy leyendo que coloca aquí una de sus oyentes, es que prefieren seguir en la matraca y en la comodidad. No, mira, el tema especulativo de los precios, en el buen sentido de la palabra especular, viene dada por el entorno. ¿Okay? Es mi entorno el que me dice a mí cómo va a ser el tema de los precios. O sea, un transporte que acaba de incrementar el precio, eso va directamente al tema del precio del producto. El usuario, o sea, nosotros los consumidores tenemos que ver cuánto se tiene que pagar cada día de impuestos. ¿Okay? Los impuestos locales, o sea, los que cobra la alcaldía, los impuestos regionales, porque ahora tenemos, por lo menos en Barca, tenemos una modificación de la ley de tasas y cada comerciante tiene que pagar un dineral a Contraloría Sanitaria para poder actualizar sus documentos y entonces es a la gobernación, pero lo exige la alcaldía. Si no lo presentas, no te dan solvencia. Entonces, todo eso influye en los precios. O sea, no es solamente el tipo de cambio lo que va a influir, es lo más notorio en el momento. Pero es todo lo que tiene que hacer el comerciante para poder llevar ese producto al anaquel. Bien, Cipriana Ramos, lamentablemente se nos agotó todo el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito. Gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.